El duelo es una respuesta emocional frente a la pérdida de algo o de alguien. Es muy individual y cada quien responde dependiendo de la relación que haya tenido con esa persona o con ese objeto. El duelo por mascota puede ser igual de intenso que cualquier duelo y le podemos poner el apellido. Duelo por viaje, duelo por pérdida de trabajo, duelo por pérdida de una relación. El duelo por mascota puede ser igual de intenso. Una persona que está pasando por un duelo, por una pérdida de su mascota, lo primero para mí que tiene que hacer es tenerse paciencia, conectar con su dolor, conectar con sus emociones, respetar las emociones que se presenten. Puede ser la de ira, la del enojo, la del shock, la de la negación, la de la tristeza. Y a raíz de esas emociones, entonces ir gestionando su duelo. Pero sobre todo, tenerse paciencia y entender que la pérdida y asumir la pérdida es un proceso. El círculo cercano de la persona que está pasando por un duelo, por una pérdida de mascota, tiene que ser respetuoso. Porque cada quien va a asumir su proceso de acuerdo a la intensidad de la relación que tenía con esa mascota. Entonces queremos vivir como que falleció la mascota y como que tenemos que ya falleció la mascota y tenemos que seguir. No, tenemos que pausar también, tenemos que ser respetuosos en ese proceso de haber perdido y de asumir que ya esa relación no va a existir más entre la mascota y el dueño. Yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente sabio también del círculo que uno elige cuando va a externar o cuando va a hablar de sus emociones también del duelo y cuando es más por mascota, porque lamentablemente no todo el mundo entiende que una mascota tiene un valor incalculable. O sea, no es una mascota, es lo que esa mascota significa, es esa compañía, es ese apoyo, es esa fiesta cuando llegas a tu casa, es esa compañía cuando estás acostado, cuando estás leyendo un libro. Entonces no es una mascota en sí, es lo que significa esa mascota. Entonces si estás pasando por un duelo de mascota y no te sientes comprendido, entiendo que también tienes el permiso de saber a quién compartirle esa emoción. Mira, los niños gestionan mucho mejor el duelo y es sorprendente cómo ellos asumen esa pérdida. Evidentemente va a haber tristeza, va a haber lloro, va a haber enfado, pero ellos asumen el duelo de una forma diferente a nosotros. ¿Qué podemos hacer como adultos? Acompañarlos en su proceso y en las emociones también que los visiten. Respetar su espacio, respetar su dolor y respetar sobre todo las emociones que vengan. Porque los niños, de verdad, a mí me encanta cómo los niños gestionan el duelo. Cada dueño de mascota o cada familia debe conocer o debe estar muy consciente de la dinámica que le pueda funcionar mejor a la hora de despedir su mascota. Personalmente, yo soy muy de perros, muy de perros, y cuando mis perros han fallecido, le doy el permiso a la veterinaria que se encargue de hacer el proceso de enterrarlos. Entonces entiendo que eso es lo que a mí me ha funcionado, con eso he hecho las paces y cada familia particular puede buscar esa dinámica, ya sea de enterrarlo en su casa, de llevarlo a otro lugar, pero que sean ellos mismos que decidan cuál va a ser esa decisión final, donde llevarán el cuerpo de su mascota. Comunicarle a un niño que ya su mascota falleció, que su mascota no estará más en casa, es sumamente difícil, siempre va a ser difícil. Primero por la emoción de nosotros comunicárselo a ellos y segundo porque ellos también van a tener una emoción que van a traer al escenario. Mi recomendación es que seas clara, evidentemente dando la información propia de su edad, que lo acompañes, que busques un espacio donde él pueda o ella pueda llorar, donde pueda hacer su rabieta, donde pueda recibir la emoción que llegue, que se sienta acompañado, que se sienta respetado de esa información que se le está dando y darle su espacio, sobre todo darle su espacio, siempre respetando que no solamente es una mascota, que esa mascota también tiene un significado grandísimo para ese niño que ya no la vuelve a ver. Cerrar ciclo es sumamente importante, incluso en la pérdida de mascota cuando se trata de niños, porque de alguna forma u otra es darle el permiso cuando estén preparados, cuando la familia esté preparada, de recibir una nueva. No solamente hacerlo por eso, pero sino también cerrar esa parte y que su corazoncito vaya sanando ese duelo, que vaya gestionando esas emociones que se van a aparecer y que si es posible con el cuerpo que se despida, aunque no esté en lo que vaya a pasar luego de que se despida, es sumamente importante que pueda verlo, que pueda ver que está dormido, pero dormido, o sea, que murió.
y que pueda despedirse. Y si necesita decirle unas palabras, pues que se la diga también. O si quiere hacerle una cartita, pues que se la diga también. Pero cerrar ciclo es sumamente importante, aún en la pérdida de animales de compañía. Los duelos tienen etapas, etapa de negación, etapa de shock, etapa de aceptación, etapa de pleito, pero no es un orden, no es lineal. Y en un momento tú puedes estar muy feliz y de repente viene un shock, el shock de haber recordado que tu mascota no está. O el enojo de por qué se fue, de por qué se te fue a ti, si tú la estabas cuidando tanto. Entonces, eso también es importante porque tú no sabes en el momento que va a venir, o sea, como no es en orden, tú no sabes en el momento que va a venir esa emoción. Y tenemos que ser pacientes, que aprender a gestionar esa emoción que venga. Puede pasar un año y tú puedes volver al shock, puede pasar un año y tú puedes volver al enojo, puede pasar un año y puedes volver a la rabia, porque no fue simplemente que se te fue tu mascota, fue que se te fue tu compañía, fue que se te fue esa alegría, fue que se fue todo lo que significó, más la identidad de lo que tú sentías cuando tú compartías con esa mascota. Entonces, sí tiene etapas, pero no es ni organizada ni es lineal y aparece en cualquier momento. Voy a citar una frase de Pilar Sordo que dice que se puede homenajear al otro, a esa persona que ha fallecido, a ese animal de compañía, no solo desde las lágrimas, sino también desde la carcajada. Podemos darnos el permiso de reír y recordar, honrar, homenajear a esa persona que ya no está, a ese animal de compañía que ya no está con nosotros. O sea, no pasa nada si reímos. Incluso es parte del duelo y es parte del proceso. Quiero repetir algo que escuché en una disertación de duelo y que estoy totalmente de acuerdo, porque lo viví también en carne propia. Y es que estamos siendo pocos respetuosos del duelo ajeno. No le estamos dando el permiso de la gestión de su duelo, de la gestión de las emociones, del proceso que conlleva el duelo en sí. Y queremos que sea algo flash, queremos que sea algo microondas, y el duelo no funciona así, no se elabora así. Entonces, vivimos en un mundo demasiado agitado, demasiado a prisa, y queremos llevar el duelo también a ese nivel. Y eso es una falta de respeto a ese duelo y a esa persona que está extrañando su animal de compañía, que está extrañando ese vínculo que también tenía consigo mismo cuando existía ese animal de compañía, y está extrañando lo que eso significaba, lo que ese animal significaba para él, para esa persona. Entonces, seamos un poco más respetuosos y permitamos que cada quien viva su duelo a su tiempo y en el proceso que mejor le funcione. Yo estoy sumamente convencida que es importante tú encontrar un espacio donde puedas expresar tu dolor, donde puedas expresar lo que sientes por tu pérdida, donde puedas sentirte acompañado, donde las demás personas estén en la misma página y al mismo nivel que tú. El duelo no es lineal, no es secuencial, es desordenado, no es perfecto, y el duelo trae siempre cambios constantes. No es lineal, no es secuencial, es desordenado, no es perfecto y trae constantemente cambios. Y la importancia de gestionar bien el duelo, el tiempo que se tome, es asegurarnos de que más adelante nosotros no vamos a entrar en enfermedades físicas. Esas emociones, cuando las reprimimos, ese duelo, cuando no le permitimos cumplir su proceso, entonces nos va enfermando a nivel físico. Migrañas, dolores de espalda, dolores de cabeza. Asegurarnos, dentro de lo que podamos, de no llevar ese duelo a enfermedades físicas, de no cargar nuestros órganos, de no cargarnos de más. Necesitamos enfrentar el duelo, asumir las emociones y gestionar el duelo de la mejor forma posible, de la forma que a ti te funcione y de la forma que a mí me funcione. Desde mi experiencia, el duelo es el privilegio por haber amado.